Así, amigos, llegamos a nuestra sesión final y a nuestra última virtud para ser como Jesús. No se me ocurre un final más apropiado. Si permitimos que Cristo produzca desde adentro hacia afuera esta cualidad en la vida, todo será fácil para nosotros y las personas que están en contacto con nosotros. Escucha algunas de mis citas favoritas de nuestra virtud hoy. Lo que mata una mofeta es la publicidad que se da a sí misma. Trágate tu orgullo ocasionalmente, no engorda. Bob Hope al presidente Kennedy, cuando le otorgaron una medalla de oro por servicios a su país, le dijo: «Me siento muy humilde, pero tengo la fortaleza de carácter para luchar contra ello». La humildad es como la ropa interior, esencial, pero indecente si se enseña. Si tuviera un poco de humildad, sería perfecto. ¿Saben lo que me mantiene humilde? Los espejos. Al comenzar el estudio sobre la virtud de la humildad, me gustaría compartir una idea clave que es muy poderosa. Decido estimar a otros más que a mí mismo. Dilo conmigo esta vez. Decido estimar a otros más que a mí mismo. No siempre es fácil, ¿verdad? Si somos sinceros con nosotros, tenemos que admitir que a veces es más fácil enfocarnos en yo, mí y nosotros. Pero escucha lo que dice la Biblia de la humildad. Aquí está el versículo clave para esta última sesión juntos. Proviene de la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Qué significa valorar a otros antes que a mí mismo? Esa es la pregunta clave de la semana. Creo que la mejor manera de responder es viendo cómo se pone en práctica en la vida de una persona. Aprendemos al oír principios, pero aprendemos mejor al verlos practicados en una vida, un modelo de un ideal. Observamos y podemos imitar las acciones con la intención de sentir y aprender. ¿Y quién mejor para enseñarnos de humildad que la persona a la que queremos parecernos apasionadamente, Jesús mismo? Cerca del final de su vida terrenal, Jesús viajó a Jerusalén con sus discípulos. Allí, cada día enseñaba en el templo. Era justo antes de la celebración de la Pascua, y aunque muchas personas amaban a Jesús y sus enseñanzas, los líderes religiosos habían conspirado para detenerlo por completo, matándolo. Jesús sabía que su tiempo en la tierra se acercaba a su fin. Por lo tanto, reunió a sus discípulos, a quienes amaba mucho, para cenar juntos. En mitad de la cena, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ciñó una toalla a la cintura. Luego llenó de agua un recipiente. Entonces se acercó a cada uno de sus discípulos y lavó sus pies con el agua del recipiente, secándolos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando Jesús llegó hasta donde se hallaba su discípulo Pedro, éste dijo: «¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?» Jesús respondió: «Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde». «No», protestó Pedro, «jamás me lavarás los pies». En aquella época, lavar los pies de alguien era una tarea que realizaban solamente sirvientes contratados. No obstante, Jesús respondió: «Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo». Así que Pedro dijo: «Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Cuando Jesús terminó de lavar los pies de sus discípulos, volvió a ponerse su manto, regresó a la mesa y les preguntó: «¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes». Más adelante, en la cena, Jesús volvió a reflexionar sobre lo que intentaba enseñarles. Les dijo:
Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. La historia se encuentra en Juan capítulo 13. Jesús había pasado 3 años con sus discípulos. Ha llegado el momento de que haga lo que vino a hacer, morir como un sacrificio por los pecados del mundo. Voy a comenzar a leer en el versículo 1. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Esto es sorprendente y muy inesperado. El texto nos dice que Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su poder, no solo el estado de Texas, sino los lugares, las personas y las cosas. Creo que es seguro decir que Jesús está por encima de todos y también de todo. Es hora de sacar la alfombra roja, el carro de oro e invitar a las personas a besar su anillo. No, Jesús. Él se levanta de la mesa, amarra una toalla a su cintura y comienza a lavar y secar los pies de sus discípulos. Sus pies. Puedo verme lavando el auto de otra persona, pero sus pies y pies de hombres, vaya. No sé cómo decirlo de forma bonita, pero la de los pies de los hombres son desagradables. Y estos hombres caminaban por caminos polvorientos. No solo estaban sucios, sino que tal vez también tenían piedrecillas entre los dedos que Jesús tuvo que quitar. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que tiene poder sobre todas las cosas, está lavando los pies de los discípulos. Yo habría respondido como Pedro, ¿y tú qué? Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. La pregunta que nos queda es, ¿por qué? ¿Por qué hizo tal cosa Jesús? ¿Y por qué entonces? Jesús pensó que podrías preguntarte eso y decidió responder él mismo. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues sí, yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Jesús está a punto de irse y regresar al Padre. Los discípulos serán los que extiendan su presencia y propósito en la tierra. Les dijo que harían cosas incluso mayores que las que Él hizo. Él quiere modelar para ellos el tipo de liderazgo que necesitan mostrar en sus familias, sus barrios, los quebrantados y los pobres y los que entren en contacto con ellos. Notemos que termina diciéndoles a los discípulos que serán benditos si hacen esto. Entiendo cómo son bendecidas las personas con pies limpios, pero ¿puede ser bendecido el que lava los pies? Pensé en eso mucho tiempo y ahora creo que conozco la respuesta a esa pregunta. Permite que concluya nuestro tiempo relatándote mi historia con esta virtud en particular y lo que descubro sobre sus bendiciones. Puede que recuerdes en la sesión 22 sobre la virtud del gozo que mi esposa Roxanne usó la herramienta de evaluación del perfil de la vida cristiana.
Esta es una herramienta que te invita a evaluarte en cuanto a las 30 ideas clave que se encuentran en creer. También te anima a que escojas a otras 3 personas para que te evalúen en cuanto a las 10 virtudes. Este proceso le indicó a Roxanne que el área en que necesitaba crecer para ser como Jesús era el área del gozo. Bien, yo tomé la misma evaluación, igual que Roxanne. Le pedí a Roxanne, a nuestra hija y a mi pastor ejecutivo que contestaran las preguntas con respecto a mí. Aceptaron. Cuando recibí cada una de sus respuestas, estaban dobladas y dentro de un sobre que no les proporcioné. Pensé que era algo extraño y sinceramente me preocupó un poco. Cuando llegó el momento de evaluar mis respuestas y las de ellos para descubrir dónde necesitaba crecer, decidí ir a un lugar tranquilo y apartado. Al ir a abrir el primer sobre, noté que mis manos temblaban y mi corazón latía con más rapidez. Entendí en ese momento que era la primera vez que le había pedido a otros que evaluaran mi caminar cristiano. Me evaluaron tan alto en tantas virtudes que me alentaron, pero había un área, realmente solo una declaración en la que los 3 me evaluaron muy bajo. Cuando comparé su respuesta con mi evaluación, me sorprendí. Me había evaluado alto en esa declaración. Es cierto, nosotros no podemos ver el área en la que más debemos crecer. Al principio creí que era una conspiración. Mi siguiente reacción, negación, un error. Eso no era cierto de mí. Después me enojé un poco. ¿Quién se creen que son? ¿No ven la viga en su propio ojo? Luego entendí que me habían hecho esos comentarios al yo pedírselos y corriendo un riesgo al decirme la verdad. Mi última reacción fue de aceptación. Esto debe ser cierto de mí. Quedé avergonzado. Las siguientes semanas pasé mucho tiempo hablando con el Señor del asunto y después elaboré un simple plan para comenzar a crecer en esta área. Llegó el momento de compartir los resultados en nuestro grupo. Como pastor principal de una iglesia grande, era mi tarea escuchar las confesiones, no hacerlas. Eso me daba miedo. ¿Qué pensaría la gente de mí como su pastor cuando esta confesión se supiera? Recuerdo claramente que esa noche hubo asistencia total. Todo el mundo vino a escuchar la confesión de su pastor. Finalmente declaré en voz alta: yo, Randy Frazee, confío en el Señor para crecer en la virtud de la humildad. Al parecer, soy conocido como presumido. No podía creer lo que había dicho. No es nada apropiado de un cristiano, menos aún de un pastor cristiano. Incliné mi cabeza y esperé a que la primera piedra fuera lanzada. Pero el grupo comenzó a reír. Levanté mi cabeza, los miré a los ojos y alcé mis brazos asombrado. Uno de ellos dijo: ¿Esta es tu confesión? Todos vinimos esta noche para oírte confesar esto. Pensamos que ibas a decirnos algo que aún no supiéramos. Pregunté: ¿ustedes ya saben esto de mí? Claro que sí, respondió el grupo como un coro que canta al unísono. ¿Por qué no me lo dijeron? Contestaron: ¿por qué no preguntaste? Ciertamente fue una noche dolorosa, pero muy liberadora. Ya se sabía. Yo fui el último en enterarme del problema, pero lo reconocía, lo cual no es fácil. Tenía una comunidad de personas que ya me amaban y me soportaban a pesar de este acto terrible. Ahí estaban, listos para ayudarme misericordiosamente a ser más como Cristo al convertirme en un hombre con humildad. Mi plan incluyó memorizar muchas escrituras, incluido el versículo clave de Filipenses capítulo 2. Como parte del plan participé en una práctica espiritual que aprendí de mi mentor Dallas Willard, la práctica de la discreción. Básicamente implica mantener la boca cerrada cuando tiendes a presumir. Saber y aceptar que necesitaba trabajar en la virtud de la humildad en mi vida se tradujo en cosas muy prácticas para toda mi vida. Entonces servía mensualmente en un albergue con mis vecinos. Mi meta se convirtió en brindarles a las personas algo más que solo comida. Me propuse entablar conversaciones con ellos hasta que mi corazón los viera iguales a mí. Siendo amados por Dios, ¿qué es lo único que en realidad importa? Pero creo que en lo que más me afectó en esta área de mi vida fue profundizar aún más en la quinta creencia clave: identidad en Cristo. Las personas que batallan con la humildad casi siempre necesitan regresar a esta creencia. Tuve que recordarme a mí mismo que todos son importantes debido a su lugar como hijos de Dios.
Tuve que confesar que lo creía como la respuesta correcta, pero hasta que mis amigos me dijeron que tenía un problema con la virtud de la humildad o falta de ella, no lo creí como un modo de vida. Decir que ahora soy completamente humilde tan solo revelaría lo mucho que me queda por recorrer. No soy perfecto bajo ningún concepto imaginable, pero he realizado un gran progreso y Jesús tenía razón. Me siento bendecido debido a ello. Soy libre de tener que alabarme yo mismo y libre para usar ese tiempo para edificar a otros, lo cual me hace ser una mejor persona con la que estar. Fue doloroso al principio, pero valió la pena la bendición y la libertad que tengo ahora. Al tratar de ser más como Jesús, mostrar humildad y estimar a otros por encima de nosotros, permíteme ofrecerte un par de cosas para que las tengas en tu mente. Primero, humillación no es lo mismo que humildad. Una persona que permite que otra la humille y lo acepta es alguien con una baja autoestima. La humildad bíblica solo la experimenta una persona con un fuerte sentido de autoestima, o mejor, de estima de Dios. Tú eres alguien debido a tu identidad en Cristo. No olvides eso y no dejes que nadie intente que creas lo contrario. Y segundo, la humildad, como la de Cristo, te libera para edificar a otros. Despertarte cada día intentando demostrar que eres alguien requiere mucho tiempo y es agotador. Pero cuando te despiertas cada día sabiendo que tu identidad está firme, puedes enfocarte en edificar a otros. Puedes ceñirte una toalla a tu cintura, lavar sus pies y ser completamente bendecido. He disfrutado compartir estas 30 sesiones. Mi oración es que hayas aprendido estas 30 ideas clave de la Biblia. Pero más importante que las ideas estén solo en tu mente, es el hecho de que abran el camino a tu corazón, que es donde se vive verdaderamente. Ahora, no tengo intención de presumir, pero sí conozco a Jesús personalmente y puedo decirte que Él te ama profundamente y que no hay vida mejor que vivir, que pensar, actuar y ser como Jesús. Si estás de acuerdo, grita: yo creo.